Chicos, buenos días. Bueno, les voy a pedir que tengan un poquito de- de paciencia porque estoy con descanso médico. Me ha dado parecerá una bronconeumonía, aunque ya estoy saliendo. Entonces lo que tengo todavía es la tos muy persistente. Entonces, pero usted sabe que es necesario que no nos atrasemos. Entonces tengan un poquito de paciencia por accesos, ¿no? Bueno, entonces, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de las enfermedades causadas por estreptococo y también otras infecciones bacterianas que corresponden al estudio de las infecciones que ustedes deben de conocer. Entonces, tenemos a la celulitis. ¿Se acuerdan que la última clase, que incluso pues estuvo en el examen, era hasta la erisipela? Entonces, ahora vamos a ver una más profunda que viene a ser la celulitis. Es una infección que compromete a la dermis profunda. Esto es muy importante. Entonces, que compromete a la dermis profunda, inclusive al tejido celular subcutáneo. Entonces, es muy importante esto porque si ustedes recuerdan, la erisipela era una placa que tenía bien delimitados los bordes, ¿verdad? Uno la podía palpar. En cambio, la celulitis, al ser más profunda, entonces está pues inclusive ya de una manera que no le podemos palpar. Si ustedes se fijan aquí, la pierna de esta persona, le vemos es una gran zona de eritema, inclusive áreas un poquito más violáceas, pero no vemos ese borde bien delimitado, que es lo que le caracteriza a la erisipela. Esta no, porque está más profunda. La erisipela está hasta la dermis superficial y esta ya, miren, hasta el subcutáneo, o sea, de la dermis profunda hasta el subcutáneo. Por ende, no hay arriba la característica, el borde sobrelevado. Entonces, este término se utiliza comúnmente para indicar que la inflamación es no necrotizante. Esto quiero que por favor lo tengan claro, no es necrotizante, eso porque ya veremos otras patologías, ¿no? Entonces, simplemente te indica esa inflamación. Por favor, que apaguen alguien el micrófono. Bien, bien. Entonces, es importante que, de acuerdo a lo que ustedes puedan leer en algún documento, recuerden la tarea que les puse ayer como para que ya lean un poco respecto a esta patología. Entonces, se puede dar también siempre tiene que haber una lesión de continuidad, pues, ¿no? O sea, una ruptura en la piel. Aunque también es muy importante saber que no siempre va a haber esa puerta de entrada tan evidente como sí lo era en el caso de la erisipela. O sea, a veces no. O sea, puede haber, pero a veces no. Entonces eso hay que tenerlo presente. Entonces, tanto es así, miren, que como el motivo de estas son las celulitis ocasionadas por el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, entonces generalmente la característica de este tipo de celulitis es que no hay ningún drenaje, o sea, usted no va a ver ningún exudado, no va a haber pus, ¿no? Entonces, y puede haber generalmente un traumatismo penetrante, un golpe, por ejemplo, se está documentado de personas que se han dado un golpe, por ejemplo, con la punta de una mesa, por ejemplo, una de esas mesas cuadradas, y a partir de ahí debe originarse el problema. También la cara, y en esos casos puede ahí sí hablar de que sea por el estreptococo. En cambio, cuando estos factores presentes, o sea, drenaje, el trauma, o haya, por ejemplo, algún acceso, algo directamente evidente sobre la piel, decimos, este más es por Staphylococcus aureus. En cambio, cuando la piel tiene ese color como violáceo, no más violáceo, inclusive presencia de ampollas, mire que se habla más del Streptococcus pneumoniae y de una bacteria muy grave que es el Vibrio vulnificus. Entonces, por eso que es muy importante tener presente que si no hay el antecedente de ningún tipo de aparentemente lesión en la piel, más frecuentemente pensemos en estreptococo, ¿sí? Pero en todo caso, miren ustedes que estos son los factores que predisponen a tener una celulitis.
como es picaduras de insectos, mordeduras de animales, más o menos lo que usted vio en el caso de la erisipela, ¿no? Las tiñas también, las famosas tiñas PEDI, ¿se acuerdan que les decía que hay que necesario revisar entre los espacios interdigitales de los pies para ver si la persona tiene alguna lesión y por ahí pueda penetrar la bacteria, ¿no? También en casos de cirugía reciente, pero estos dos últimos son muy importantes. ¿En quién nosotros vamos a estar sospechando de un cuadro de celulitis, de cualquier etiología? Siempre que sean adultos mayores y también en diabéticos. Ya ustedes se dan cuenta cómo la diabetes es un factor que predispone mucho a estas enfermedades. Dios mío. Bueno, veamos entonces cómo sería clínicamente esta lesión. Fíjense ustedes, asimismo que vemos una zona. Chicos, por favor, ¿quién tiene prendido el micrófono? Bien, entonces vemos que hay una zona brillante, o sea, la literatura le dice placa, pero realmente no es como el concepto de placa, recuerdan que es sobrelevada, ¿no? Pero digamos que la zona o un área eritematosa, brillante, muy inflamatoria, dolorosa, los bordes que yo les decía que son difusos, o sea, mal delimitados. Miren ustedes que aquí en este caso a este paciente, el investigador le ha delimitado con un marcador, con algo para decir, aquí está la lesión, si se dan cuenta, no, no como sería en el caso típico del erisipela, que sí lo tiene, ¿no? En este caso no, miren ustedes, solamente la zona eritematosa, brillante. ¿Hay malestar general? Sí, por supuesto, imagínense si es hasta más profundo. Entonces, hay escalofríos, fiebre, linfadenopatía regional. Eso es muy importante siempre que nosotros tengamos un cuadro así, investigarlo al paciente en su totalidad. Pero eso, la diferencia, como les digo, entre la erisipela es que no va a tener esos bordes sobrelevados ni que estén bien delimitados, ¿ya? Son difusos. Eso hay que tenerlo presente. Sabemos que el sitio de mayor afectación de la celulitis, igual que en la erisipela, son las extremidades inferiores. Sin embargo, también puede afectar otras áreas como, por ejemplo, la celulitis a nivel facial. Aquí tenemos, miren, a este paciente también cómo le han delimitado, si se fijan, con una pluma, un marcador para delimitar el área que se ve de la inflamación. Ese es como punto para nosotros tenerlos de base. ¿Y qué diagnósticos diferenciales nosotros tenemos que hacer? Igual, miren ustedes, el angioedema, también el angioedema, y este posiblemente es el que tiene realmente mayor semejanza con la celulitis, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, hay edema. Algunos autores, en algunos textos, ustedes pueden encontrar que no hay básicamente un eritema demasiado marcado. En unos sí, en otros no. De tal manera que con el angioedema se puede confundir bastante, pero ya sabemos la sintomatología general, ¿no? En este caso estamos hablando de un proceso, una reacción de tipo inmunológica y en esto pues la celulitis en cambio pues algo infeccioso. Igual sabemos la tromboflebitis, que también es un cuadro pues, y de mucha emergencia, como ustedes conocen, que es muy importante tenerla presente porque generalmente esto es en extremidades inferiores, pero sabemos que hay también la celulitis, pero el dolor, ¿no? Es un dolor más de tipo agudo, ¿no? Ya sabemos que es una emergencia, es un coágulo, un trombo que se está formando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes, generalmente los que han estado pues en una situación con falta de movimiento, la falta de movilidad, ustedes ya conocen bien, viajes largos, algún tipo de situación, y hay personas que tienen predisposición, ¿no? Ya tienen antecedentes del dímero D elevado, por ejemplo, son los factores homocisteína elevada que les va a predisponer a tener una tromboflebitis.
También tendríamos que tener una diferencia con las dermatitis de contacto, ¿no? Ya sabemos que en ocasiones las personas se aplican por todo el dolor, por algún método de curación o por estética, por cosmética, algún producto que les va a producir un eritema, una reacción en la piel. Pero acordarse que las dermatitis de contacto siempre hay un prurito, ¿no? En cambio, la celulitis ahí es dolor. Entonces, siempre acordarse de preguntar los síntomas, ¿no? Si tienen síntomas sobreañadidos. Entonces, eso es muy importante reconocerlo. Chicos, les vuelvo a pedir mil disculpas, ¿no? Pero es importante esto. Ahora veamos otra patología que también guarda relación con el estreptococo beta hemolítico, que es su agente mayormente causal, y es la linfangitis. Ustedes lo habrán leído, lo habrán encontrado, la linfangitis sí, es obviamente, como su nombre lo está indicando, la inflamación de los vasos linfáticos, ¿no? Entonces, por lo tanto, clínicamente nosotros lo veremos como unos cordones eritematosos. Miren ustedes que siguen justamente pues el trayecto de lo que viene a ser un vaso linfático. Entonces siempre hay un punto de origen, generalmente algún trauma, por ejemplo, alguna herida, una mordedura a sí mismo de algún animal, algún proceso, ¿no? Alguna solución, alteración en la solución de continuidad en la piel, que por ahí permitió la entrada de la bacteria y luego pues sigue el trayecto del justamente el vaso linfático. Miren aquí, por ejemplo, en este dibujo, como vemos aquí, por aquí penetró realmente la bacteria y sigue el trayecto, ¿no? Hay adenopatía regional, siempre, imagínense, con más razón, si es el propio vaso linfático, entonces de ley va a haber adenopatía regional. Y otra cosa muy importante también es que hay sintomatología general. Entonces eso es muy importante. A veces hay que examinarlo muy bien. En estas imágenes, por ejemplo, nosotros podemos ver bien claramente, por aquí penetró la bacteria por algún trauma que tuvo este paciente y luego miren cómo sigue claramente el trayecto del vaso linfático. Igual, ¿no? Entonces, justamente el trayecto del vaso linfático, miren ustedes cómo se continúa. No es un cordón, como lo dice su nombre. Ahora bien, ¿qué tratamiento nosotros vamos a dar? Recuerden que la clase quedó incompleta, el erisipela, y les doy justamente el tratamiento para todas ellas, que incluyen el ectima. ¿Recuerdan cuando hablábamos del ectima? El impétigo ulcerado ya es más profundo, entonces sí va a requerir tratamiento sistémico. En este caso, todo hablemos de personas que, en este caso, que no tengan reacción alérgica a la penicilina. Es tan fácil y sencillo porque afortunadamente todavía realmente esta bacteria, el estreptococo beta hemolítico del grupo 2, del grupo A, perdón, sigue siendo pues sensible a la penicilina. Bueno, hay hoy en día algunas cepas que se están documentando pues que realmente están haciendo ya alguna reacción de que ya no responde, ¿no? Entonces vamos a dar justamente de resistencia. Entonces es la bencilpenicilina. En el caso de adultos, miren ustedes Doctora, una Dime. pregunta. Si es que es, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo soy alérgica a la penicilina. Si es que llegase a tener la Pero ya voy a hablar, pues patología. mamita, aquí Ay, está, no estás viendo la diapositiva, ya vamos a hablar. ya. Sí, por eso digo, primerito es al que no lo es, ya. Entonces, damos en adultos, que es sencillo, una dosis de, por ejemplo, el caso de ectima, con una dosis de bencilpenicilina de 2.400.000 unidades. ¿Se acuerdan que hablábamos de gente diabética, de gente mayor, que pueden ya recibir la dosis, ¿no? En caso de que vemos que el factor predisponente no se lo ha podido controlar, entonces podemos dar inclusive pues una dosis semanal hasta 3, suficiente, ¿no? ¿Qué hacemos en niños? Entonces en niños pues la dosis va igual con la penicilina de 6 a 12 años, 1.200.000 unidades, una sola dosis, chicos. Menores de 6 años, 600.000 unidades. ¿Qué hacemos con los alérgicos que está hablando justamente la compañera? Entonces, en este caso, usamos eritromicina. Miren, el caso es que la eritromicina, pues, se da una dosis de 500 miligramos cada 6 horas. Miren ustedes lo que les decía la otra vez, el problema de a veces dar medicación
cada 6 horas la gente a veces no la cumple y es importante resaltar que es necesario que cumplan. Bien, con esa dosificación, decirle, mire, por favor, a alguien que le dé cada 6 horas, porque si no, no va a haber la curación que queremos. Entonces, la eritromicina se da 500 miligramos cada 6 horas, 10 días. Imagínense ustedes, tiene efectos, sí, arde el estómago. Entonces, aparte de que las personas no se la van a tomar a veces cada 6 horas, tiene que les arde el estómago, sí, pero si no tienen otra alternativa y está en cuadro básico, les digo, entonces tal vez ustedes en su rural les va a tocar utilizarla. Entonces, viene si no, en adultos ya pues se puede utilizar, o ya pues en niños mayores de 12 años, clindamicina. Entonces la clindamicina, miren ustedes, pues caso de adultos, 300 miligramos 2 veces al día durante 10 días. Igual hay la facilidad de darle 2 veces al día, la gente ahí sí la cumple y afortunadamente sí está en cuadro básico, chicos, esa es la ventaja. ¿Qué hacemos con los niños? La eritromicina, esta dosis, ¿no? 50 miligramos por kilo día, 4 dosis, o sea, así mismo, cada 6 horas, durante los días. Chicos, perdón, por favor. Bueno, eso es muy importante. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en el caso más que nada de la erisipela y en la celulitis? Reposo, sí, es importante el reposo, es muy importante. Solamente casos específicos, el paracetamol, en caso que haya mucha fiebre, mucha molestia, pero realmente algo que hoy en día se enfatiza mucho, no se debe utilizar muchos AINES, muchos antiinflamatorios. Recuerden que la inflamación, cuando es localizada, realmente lo que se busca es, como dice su nombre, localizar nada más a ese nivel el proceso infeccioso, es lo que trata, ¿no? Entonces, por eso es que al dar nosotros los antiinflamatorios, en ocasiones estamos disminuyendo esa capacidad que tiene, pues, nuestro cuerpo para localizar en este caso, pues, la infección. Entonces, solo casos extremos, mucho dolor, pues, se puede dar, pero en realidad en general se puede utilizar es paracetamol, el uso de fomentos. Siempre les digo, mira, tienes la clásica agua de gular, solución salina y algo, mi favorita, por supuesto, eso ya es para la parte privada, porque eso no tienen a nivel público, las aguas termales. No sé si ustedes ya, pues muchos de ustedes seguramente conocen, las utilizan, las famosas aguas termales que hay de Aven, hay de la Roche-Posay, de Bioderma, o sea, toda esta, la verdad es que sí tienen una función antiinflamatoria, es verdad. O sea, usted tiene un proceso de irritación, una dermatitis, una inflamación cutánea, la verdad es que les ayuda muchísimo y simplemente tiene un efecto como refrescante y algunos componentes minerales que sí contribuyen a bajar esa inflamación, esa molestia muy intensa que pueda tener el paciente. En el caso también de algunos cuadros de celulitis, que hay que tener presente que, como les decía, no siempre va a ser por el estreptococo, ¿no? Que bueno, que es motivo de esta clase, pero en otras ocasiones se puede encontrar por otras causas, otras bacterias. Entonces, por ejemplo, en países donde este proceso de la vacunación y todo eso es muy efectivo, no se ve tanto ya la celulitis por Haemophilus influenzae. Ustedes saben que esta se utiliza una vacuna, ¿no? Para el Haemophilus influenzae, que lo utilizan pues los pediatras muchísimo. Pero tengan en cuenta que en muchos países en vías de desarrollo como el nuestro, esto a veces las personas no lo llevan realmente a vacunar, o lo que es más grave, creo yo, que a veces todos estos procesos que ocurren de que falta de energía, a veces están los centros de vacunación, pues suponiendo en un lugar, o sea, la cadena de frío es a lo que yo me quiero referir. Lo llevan a un lugar, no se cumplió bien, el personal sanitario, de pronto la enfermera o no sé, no tiene realmente un conocimiento pleno de que la vacuna debe de estar cumpliendo cierto valor en cuanto a la temperatura de lo que se lo está llevando. O sea, simplemente eso va a permitir de que ya no cumpla el efecto que nosotros estábamos esperando. Y hay gente que dice, bueno, si estaba vacunado, igual le dio, ¿no? Entonces, por ahí hay un grave problema. Encima, imagínense ustedes lo que vivimos siempre con este tema de los famosos cortes de energía. Entonces, todos son factores que van a cumplir.
incluso a nivel privado, chicos. Ustedes saben que, por ejemplo, hay ciertos centros, hospitales o clínicas o pues centros médicos que tienen generadores, ¿no? Entonces se va la luz y el pediatra, el médico que tiene allí sus vacunas, entonces se va la energía, pero el generador se enciende y mantiene la cadena de frío en el refrigerador o donde lo tenga. Pero no todos los sitios tienen generadores. Entonces, si usted se va a áreas, no sé, marginales o suburbanas, y pues habrán muchos centros de ahí médicos que dicen, sí, aplicamos la vacuna, están ahí los pediatras, pero ¿quién le dice que cuando se va la luz ahí tiene generador? No, ¿verdad? Entonces, posiblemente ese pacientito que recibió esa vacuna no estaba cumpliendo la cadena de frío y se vacunó, pero no le hizo el efecto que estábamos buscando. Entonces podríamos tener una celulitis por hemófilo influenzae. Estamos hablando de nuestros medios, no nuestro país. Así es que es muy importante tener presente eso. Cuando usted vea una celulitis a nivel centrofacial, menores, sobre todo de 5 años, siempre pensar en el hemófilo influenzae. Y en ese caso, pues ya saben, el tratamiento que se utiliza en esos casos es la cefuroxima, a una dosis de 10 miligramos por kilo de peso, 2 veces al día. O amoxicilina más ácido clavulánico, que es muy importante este antibiótico, que sí lo tenemos a nivel público, ya les he explicado. A nivel público solamente tenemos la que es la simple, la forma simple, que se la da 3 veces al día, pero tenemos a nivel privado, en las farmacias, la forma dúo, ¿no? En la cual está reforzado el ácido clavulánico. Recuerden que siempre se debe sacar la dosis de la amoxicilina en base a esto, o sea, el tratamiento es en base a la dosis de la amoxicilina, que es 40 miligramos por kilo de peso. No tomen en cuenta el ácido clavulánico, solo interesa si sea dúo, eso sí, que es 2 veces al día. Si es la forma simple, si no dice dúo, que es la que está pública, entonces ahí sí es 3 veces al día. Recuerden que este tratamiento hay que cumplirlo por lo menos los 7 días. 7. Miren, en algunos chicos que contestaron en el examen, igual les hice valer algo, pero ponían mal. Simplemente ponían, por ejemplo, 40 miligramos por kilo de peso. Pero ¿y qué? Pues dime cómo me lo vas a dar, cuántas veces al día y cuántos días. O sea, tienen que tener ya ustedes sentido a la hora de que van a prescribir, por favor, son ya médicos. Entonces, siempre recordar 7 y en ciertos casos 10 días, ¿sí? Bueno. Bien, ahora vamos a ver otra infección que ya estamos hablando de algunas que son realmente muy, ya más severas, que obviamente solamente para que ustedes las conozcan, que son graves y que tienen que derivarlas de emergencia a un centro hospitalario. No recuerden que la función de ustedes no es solamente dar el tratamiento, sino también reconocer las patologías que ya revisten gravedad y puedan derivarla a un centro de mayor complejidad. Entonces, tenemos la fascitis necrotizante. Esta es una infección grave, como ustedes la están viendo, muy grave, en la que esto es interesante. La bacteria, que es motivo de este estudio que estamos hablando hoy día, se refiere a que solamente es el 20% de la fascitis necrotizante la ocasiona este estreptococo. ¿Sí ven? Solamente un 20%. O sea que el resto puede tener muchas otras causas, o sea, otras bacterias. Entonces, tenerla presente. Sin embargo, esta bacteria reviste mucha gravedad en la fascitis necrotizante. Estamos hablando, como su término lo indica, que está realmente más profunda, ya llega a la fascia, por favor. Entonces, por eso hay que hacer un diagnóstico rápido, oportuno, realmente va a permitir que se salve ese paciente, ¿no? Porque estamos hablando de que hay un alto riesgo de que ocasione la muerte. Entonces, esto es interesante, ¿no? Nosotros vamos a ver que está en un área solamente indurada, eritematosa, pero el edema, sí, y a lo que usted palpa, ¿se acuerdan que les decía en historia clínica dermatológica? Hay que palpar. Entonces usted palpa que está indurado más allá de lo rosadito que estamos viendo, o sea, más allá del eritema, ¿sí? Eso es muy importante.
Entonces, nos está hablando realmente cómo está avanzando la infección, pero miren ustedes, es profunda. Entonces, por eso no la vemos. Algo también importante es que el dolor es muy intenso, realmente es muy intenso, o sea, a veces usted ve la lesión eritematosa y el paciente se queja mucho, dando la impresión como que está exagerando, ¿no? Entonces, como que estuviera exagerando. No, nunca usted piense que el paciente le está exagerando. Usted realmente su deber es investigarlo y si usted está sospechando de esta patología, derívelo. Es preferible equivocarse y no digamos, en exceso y no en que dejó pasar por alto eso. Entonces, muy importante. Inclusive, pues cuando ya hay otras bacterias que están comprometidas allí, hay inclusive crepitación o inclusive anestesia, miren ustedes. Y siempre también tomar en cuenta los antecedentes, ¿no? Generalmente ha habido allí un trauma o ha habido también el paciente también tiene algún grado de inmunosupresión, es muy importante para que se produzca eso. Y obviamente las lesiones, miren cómo ya está necrotizando, pues justamente por eso su nombre es fascitis necrotizante. Vamos a ver también, así como vimos el síndrome del shock tóxico estafilocócico, vamos a ver el del shock tóxico estreptocócico. Realmente esta también es realmente una patología de una gravedad realmente impresionante, chicos. Por favor, hay que tenerla muy pendiente, pensar en ella, porque es realmente de grave, ¿no? Realmente muchos de estos pacientes van a morir si nosotros no tomamos en cuenta a esta enfermedad a la hora de hacer el diagnóstico oportuno. Entonces, tiene algunas sinonimias, ¿no? Este síndrome del shock tóxico. Se lo conoce como síndrome similar al shock tóxico por estreptococo, síndrome estreptocócico tóxico. O sea, en dermatología, ustedes van a encontrar sinonimias. O sea, lo es la misma patología, tiene varios nombres, ¿no? Entonces, es muy importante. Importante también reconocer e insistir que es una enfermedad que es rápida, progresa con una facilidad increíble, ¿no? Y como les decía, potencialmente mortal, ¿bien? Entonces, realmente la producen, pues, el estreptococo del grupo A, este grupo que produce toxinas, ¿no? Porque realmente no son todos. Entonces, es el caso de este grupo del estreptococo del grupo A que produce toxinas. Entonces, pues, algo importante a reconocer que este síndrome de shock tóxico tiene un grupo etario más donde se afecta más frecuentemente la población. Y mire que son personas aparentemente sanas. Eso es muy importante porque uno diría, bueno, es una persona solamente que esté inmunodeprimida. Puede estar también sana, aparentemente, ¿no? Y es entre los 20 y los 50 años, importante, ¿no? Entonces, generalmente la bacteria penetra por alguna alteración en la solución de continuidad de la piel, ¿no? Donde esté esa alterada la barrera cutánea. Entonces, muchos casos de esta infección, entonces, de estas infecciones invasivas, ¿no? Se deben a afectación de tejidos blandos. Entonces, importante en el caso de este shock tóxico, como les decía, también aquí tenemos una imagen de un paciente, como ya vamos a ver cómo se va a producir todo esto. Es grave, miren el estado en el que se encuentra ese paciente en un cuidado intensivo. Entonces, ¿qué es lo que va a haber en primer lugar, no? Las manifestaciones clínicas de este shock tóxico va a producirse porque hay una liberación masiva, intensa de citocinas o citoquinas, como también se la conoce, por una actividad súper antigénica. O sea, producen súper antígenos de esas exotoxinas bacterianas, o sea, producidas por el estreptococo betemolítico. Ahora, estos superantígenos se unen directamente a las moléculas de clase 2, o sea, antígenos de histocompatibilidad clase 2, situadas sobre las células, la CPA. Entonces, y también se unen a una región receptora de los linfocitos T. Miren ustedes cómo interviene toda esta función inmunológica. Y van de esta manera
a estimular relativamente, en forma inespecífica, a las células T. Por eso se va a producir realmente masivamente los linfocitos T. Hay un aumento brutal de estos linfocitos. Bien, al mismo tiempo, debido a esta reacción, entonces, ¿qué es lo que va a inducir? La producción de las citoquinas que le estaba diciendo, ¿no? Que serían el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 e interleuquina 6. Entonces, esto es lo que van a producir a regular receptores del tipo TOL. Bueno, yo estas cosas se las estoy diciendo de una manera breve, ustedes las conocen muy bien porque ustedes ya estudiaron inmunología en su primer semestre, tengo entendido que es estos grupos reciben inmunología. Esto es importante, ¿no? Porque ustedes saben también asimismo que los AINES, pues, como les dije hace un rato, disminuyen la fiebre, otros signos de la infección, justamente retrasan el diagnóstico porque van a disminuir justamente la acción de estas citoquinas. Entonces, generalmente retrasan el diagnóstico de esta patología. Entonces, hay que tenerla muy presente. Muchos de ellos terminan realmente en la muerte. ¿Y cómo nosotros clínicamente lo podemos distinguir? O sea, ¿cuál es el cuadro clínico? Asimismo, el dolor local, que es muy intenso en una extremidad, o sea, sin causa aparente. Bien, también, pues, en otros casos, los pacientes pueden tener ya edema, dolor y el eritema, ¿no? Eso es muy importante. Algo importante también, estoy diciendo, es cómo se inicia. Se puede haber solamente dolor, en otros casos hay edema, dolor y eritema, generalmente en la mayoría. Pero también es importante reconocer síntomas generales, que generalmente son catarrales, o sea, síntomas pseudogripales. Entonces puede haber fiebre, escalofríos, mialgia, diarrea, confusión con alteración ya de la conciencia. Y algo que les va a llamar la atención es ese eritema macular generalizado, como estábamos viendo acá en la imagen, ¿no? Si aún hay, bueno, esta persona ya falleció, pero veamos, por ejemplo, la persona que estaba mostrándoles aquí. Miren ustedes ese eritema, ¿no? O sea, está todo rosado, ¿no? Es macular nada más. Bien, entonces ese eritema macular generalizado, pero que se blanquea. O sea, usted le hace la presión, ¿se acuerdan ustedes de las máculas? No, aquí no hay extravasación. Por lo tanto, usted le presiona y sí se blanquea. Es importante eso. A la vitropresión o a la presión, simplemente usted le aplasta, le comprime y se ve como un blanqueamiento, ¿no? Y pues estamos hablando de shock y por ende va a tener shock y falla multiorgánica, o sea, realmente con afectación de todos los órganos. De allí que la tasa de mortalidad, fíjense ustedes, que puede llegar hasta un 60%, muy alta, chicos. Realmente tienen que estar demasiado pendientes de esta patología y derivarla lo más urgente que ustedes puedan. Vamos a ver, chicos, otras patologías asimismo en la cual interviene el estreptococo beta hemolítico. Y tenemos a la dactilitis estreptocócica. Entonces, esta se caracteriza, miren como ustedes van a ver, por la presencia de ampollas. Y estas ampollas son dolorosas. Si estamos hablando de dactilitis, se refiere que es en los dedos. Entonces, a veces esto genera confusión, porque a veces pues ¿se acuerdan cuando hablamos de impétigo? El impétigo ampolloso, y cuando uno ve ampollas uno puede pensar en estafilococo, ¿verdad? Pero no, cuando es a nivel justamente de los dedos y el dolor es muy intenso, siempre ustedes estén pendientes de los pequeños detalles o grandes en este caso, que es lo que te está comunicando el paciente, tiene dolor. Entonces, un dolor muy intenso que no lo produce el impétigo. Entonces, piensen ustedes, un dolor muy intenso, dactilitis estreptocócica. El tratamiento es diferente, necesitan rápidamente asimismo la penicilina o la clindamicina, como estábamos hablando. Otra patología que ustedes también van a ver, pues en este caso en niños, aunque de repente pueden haberlo en adultos, en adultos también que
que están, por ejemplo, con el uso de pañales, pacientes encamados, ¿no? Pero generalmente esto es frecuente en niños. Entonces, cuando nosotros vemos, y tal vez alguien de los aquí presentes tenga un sobrinito o alguien ya tenga hijos, entonces en muchas ocasiones pues se produce la clásica intertrigo del pañal, ¿no? Que se produce la clásica pañalitis, que todo el mundo así lo diagnostica, pero resulta que no siempre es así. Esto nosotros podemos verlo en pliegue. Siempre cuando hablemos de intertrigo, recuerden, se está refiriendo a lesiones en pliegues, como estamos viéndolo aquí. Entonces, en este caso, vamos a ver que hay un gran eritema y que afecta hasta el fondo del pliegue. Muy importante para diferenciarlo de las dermatitis de contacto. Cuando usted vea dermatitis de contacto o sospeche, no está afectado el fondo del pliegue, porque es donde, como lo dice su palabra, hace contacto y el pañal pues no llega hasta el fondo. Siempre el pliegue se queda en el medio, ¿no? Entonces afectaría a las partes que están en contacto con el pañal. Pero lo que así mismo usted lo va a identificar es porque la mamá o la persona que cuida al bebé le va a decir que el niño se queja demasiado, o sea, tiene mucho dolor. Fíjense ustedes que una característica del estreptococo, de las estreptodermias, mejor dicho, es que va a producir esa sensibilidad, va a producir dolor, ¿no? Entonces, mucho tener con eso justamente esa precaución. Entonces es muy importante reconocerla. También acá tenemos el llamado eritema perineal o también llamado eritema y calzón. Esto, como ustedes lo pueden ver aquí, es de una zona eritematosa, asimismo, con mucha sensibilidad cutánea que se observa ya en niños generalmente de más edad. Entonces se le llama también eritema perineal o eritema en calzón. Esta otra que se llama también el anitis realmente, ¿no? El anitis es una forma, una parte del eritema perineal, porque generalmente este eritema en calzón que vemos acá se originó a partir de una anitis. Entonces, mire, esta anitis es realmente, como lo está diciendo, una gran zona eritematosa y dolorosa alrededor del ano de esta criatura. Esto se ve generalmente en niños, no en criaturas más pequeñas. Entonces, algo que le dice la mamá es que tiene tenesmo, aunque también pudiéramos verlo en personas de más edad, en niños mayores, pero es más frecuente en niños pequeños. Entonces, tiene tenesmo, o sea, que tiene dolor a la defecación, como ustedes conocen. Ahora sí, entonces veamos otras infecciones bacterianas que también deben de ustedes conocerlas. Y tenemos en primer lugar a la queratolisis plantar puntata. Entonces, esta, miren ustedes, es una dermatosis que se observa a nivel, como lo dice su nombre, plantar, es a nivel de los pies. Entonces, en la que vamos a ver realmente una serie de depresiones u hoyuelos que se observan a nivel de la zona plantar. Esto va a producir justamente debido a una maceración, o sea, son personas que tienen hiperhidrosis, o sea, personas que le sudan mucho los pies, pero que además tienen una mala higiene realmente corporal. Personas que, pues, por malos hábitos o porque realmente hay, posiblemente por razones de trabajo, o sea, gente, por ejemplo, se puede observar en militares o en policías, guardias, o personas que utilizan, por ejemplo, calzado cerrado y lo tienen húmedo mucho tiempo, ¿no? Entonces, a veces por cuestiones laborales no se lo pueden sacar los zapatos yo no sé cuántos días, ¿no? Alguien que en alguna zona, pues, de trabajo especial lleva mucho tiempo y no se lo puede sacar. Bueno, no sé hasta qué punto no puedan tener tiempo para hacerlo, pero esto puede llegar. Y personas simplemente que son descuidadas con su higiene corporal. Es ocasionado por el Corynebacterium minutissimum. Es muy importante esto, que vamos a ver las otras patologías que produce esta bacteria. Algo que usted lo va a identificar es por esa imagen en queso suizo, así se lo denomina, ¿no? Aparte de la imagen, chicos, de que parece queso suizo, o como se dice la imagen de la luna con sus cráteres, realmente también tiene un olor sui generis, o sea,
realmente espero que no se topen con personas con queratolisis plantar puntata, porque sobre todo cuando no realmente ya tienen la patología y aún mantienen la falta de higiene, es muy desagradable, huele horrible. Afecta a toda la planta, ¿no? Por ejemplo, miren, ahí teníamos en la parte anterior de la planta, pero aquí en este caso tenemos la parte del talón, ¿no? Pero siempre si ven ustedes esas imágenes socavadas, ¿no? Entonces como crateriformes, como se dice, realmente es como la región plantar. El estratocornio ya ustedes saben que es muy, muy grueso. Entonces, en ese nivel, pues se va a producir esa maceración, esa destrucción, pero así en estas formas redondeadas. Crateriformes se denomina. Recuerde, Corynebacterium minutísimo. Sin embargo, el Corynebacterium minutísimo también va a producir otro tipo de lesiones, como ustedes van a ver aquí, que es el eritrasma. Ya les mostré cuando vimos en el primer parcial a la luz de Wood, realmente cómo esta herramienta permitía observar algún tipo de lesiones, ¿se acuerdan ustedes? Por medio de esa luz, de la luz ultravioleta de más de 360 nanómetros de longitud. Pues bien, el eritrasma se podía ver, ¿se acuerdan ustedes? Con la luz de Wood se veía con una coloración rojo coral. Pero lo que pasa es que clínicamente nosotros vamos a ver en pliegues, pueden ser, por ejemplo, en las axilas, pliegues inguinales, pero también podemos verlo en cualquier otra parte, simplemente zonas donde haya más sudoración, porque como ustedes ya vieron, igual que produce la queratólisis plantar puntata en esa parte que es muy gruesa, pero a nivel del resto de la piel, que es donde son zonas de mucho sudor, por ejemplo, que son los pliegues o zonas que son cubiertas en personas, sobre todo que tienen mucha hiperhidrosis, aunque estas son zonas usualmente que sudan, lo vamos a ver como parches, ¿sí? Como unos parches, vean ustedes como de un color, puede ser café o levemente rosado. No se observa descamación. En raros casos, y viéndolo realmente con una lupa muy potente, usted le podría ver algo de descamación, pero realmente no se la puede ver debido a que es una zona que está húmeda, por eso es que usted no ve la descamación. Tampoco se forman cráteres aquí, por lo que no es grueso, pues el estratocornio a este nivel. Lo que vemos es eso. Puede haber un leve prurito, pero no es tan marcado. Entonces, a veces está solamente allí, pero también en zonas aledañas como los muslos o glúteos, por ejemplo, con forma de estos parches, como ustedes lo están viendo aquí, que puede ser muy confundido y cuando estudiemos PTDAX versicolor vamos a ver que es un diagnóstico diferencial, pero este es de una manera general. Entonces puede ser confundido con hongos. Entonces tener presente que no todos son hongos. Ya veremos eso a detalle, que es muy importante que los reconozcan. A veces me topo en el hospital con pacientes que han sido valorados por un médico general que realmente no ha podido distinguir entre lo que es una micosis y lo que es un eritrasma, siendo que ha sido motivo de su formación. Pero bueno, ninguno ha sido mi alumno, por cierto. En todo caso, miren aquí también esta es la forma como podemos verlo también en una axila, como les decía, podemos, dependiendo del tono de la piel de la persona, se lo puede ver un poco más eritematosa o puede ser un poquito más pardo. Aquí es cuando les digo cómo se ve con la luz de Wood. Recuerdan eso, ¿no? Miren cómo se le ve esa coloración como rojo coral. Acá tengo también en la axila, ¿no? Una persona, mire, de un fototipo claro, cómo se puede ver ese fondo eritematoso, por eso no siempre se lo va a ver de forma de tipo cafecita, como es, o pardo, como es lo que más frecuentemente se lo puede observar. Recuerden, no hay mucho prurito, es leve, casi nada. El paciente acude a su consulta porque le llama la atención esas manchas y porque se ha estado poniendo crema para hongos, dice que no, o también corticoides, no olviden que la gente enseguida se pone corticoides, cualquier cosa, es más, ponen las dichosas mezclas de cremas, ¿no? Aquella que lleva corticoide, antibacteriano, antimicótico, que es un error garrafal. Nunca hagan eso, por favor. Ustedes tienen que estar seguros del diagnóstico para que den el tratamiento. Y acá tenemos, miren ustedes, otra infección bacteriana que se la conoce como tricomicosis axilar.
Cuando usted escucha la palabra micosis, seguramente se está imaginando que se trata pues de alguna infección por hongos, ¿verdad? Eso es lo que más generalmente uno rápidamente se imagina. Pero realmente no siempre se tratan de infecciones micóticas. En otras ocasiones pueden ser realmente, como les decía, bacterianas, y esta es una de las más frecuentes también, asimismo en personas en las cuales no tienen una buena higiene. Entonces, es ocasionada por una, asimismo por Corynebacterium. No exactamente la minutísimo, hay varias especies de Corynebacterium, entonces son las que van a producir, se producen como aglomeraciones. Miren ustedes clínicamente cómo se la ve. Los vellos, si ustedes se dan cuenta aquí, los vellos axilares dan la impresión como que estuvieran cubiertos por algo, como que estuvieran empanizados, como que estuvieran en algo, un talco, un polvo, los estuviera cubriendo. Hay que ser claro que en este caso el axilar, pero hay algunas cepas que también producen alteraciones a nivel púbico, o sea, de los vellos púbicos. Entonces, clínicamente lo vemos así. Si nosotros lo observamos en el microscopio, vamos a ver que los tallos pilosos están rodeados por unos nódulos adherentes, como ustedes están viendo aquí, como amarillentos, ¿no? Entonces, estas vainas es lo que lo cubren al tallo piloso, es lo que le da la imagen clínica de lo que vimos acá. Aquí. Ven, se ven, es por lo que está cubierto con esos nódulos que son las bacterias realmente, ¿no? Tiene también un olor característico, o sea, desagradable. Miren ustedes que donde está metido los Corynebacterium van a también tener un olor desagradable, pero mucho más intenso, como les decía, es el de la queratólisis plantar punctata. También es importante decir de que en muchas ocasiones el sudor, o sea, las personas en las axilas van a tener un sudor rojizo y que tiñe la ropa, o sea, la persona dice, me mancha la ropa el sudor, ¿no? Entonces hay que tener presente si está teniendo ese caso esta bacteria. Entonces, pero en muchas ocasiones el paciente no lo detecta, ¿no? Hay gente que por cuestiones de, como le decía, de mala higiene, no lo identifica. Hay que diferenciar de que no siempre también es por estas bacterias, sino que en otras ocasiones sí son hongos los que cubren, ya estudiaremos cuando estudiemos micosis, los que cubren asimismo el tallo piloso y son las llamadas piedras. Tenemos la piedra blanca y la piedra negra. Eso también ya estudiaremos en la clase que corresponda a las micosis. Entonces, realmente aquí el tratamiento es muy sencillo, solamente es el rasurado, ¿no? Y pues enfatizar, o sea, hay que de ley sacar esos vellos y enfatizarle de que tiene que haber higiene corporal, chicos. La higiene corporal es muy importante, pero se puede también aplicar en el tanto del eritrasma como en el caso en este caso de la tricomicosis axilar, el uso de eritromicina, estamos hablando tópica, y también de clindamicina tópica, o sea, aparte del rasurado, que ustedes le indiquen al paciente, señor o señora, tiene que sacarse, o señorita, tiene que sacarse realmente los vellos, tiene que rasurarse. Sí les recomiendo que apliquen clindamicina en solución y también o eritromicina, ¿no? Cualquiera de los dos, asimismo por 2 veces al día por el término de 10 días. Aquí tenemos, acá se me ha quedado la imagen de la queratolisis plantar punctata, la que vimos hace un rato. También miren cómo afecta. Toda realmente la planta está afectada. Miren ustedes con esa imagen en queso suizo. También vamos a ver otras infecciones cutáneas, como son las infecciones por pseudomonas. ¿Se acuerda cuando vimos en el primer parcial? Vimos también algunas infecciones, en este caso ¿se acuerdan? La pseudomona mismo, pero en la foliculitis. Entonces, pero ya eso a nivel folicular, ¿no? Pero en este caso, a nivel cutáneo, en el caso de intertrigos, tengan presente también a la pseudomonas, chicos. Muy importante. Entonces, la característica,
de las pseudomonas es que nosotros vamos a ver esa coloración verdosa en los casos cuando hay afectación, tanto de uñas como a nivel de los pliegues, vamos a ver la pseudomona, el color verdoso. Acuérdense que es por el pigmento piociánico. Entonces, esta coloración verdosa. Miren la coloración verdosa que siempre va a dar ese pigmento piociánico de que produce la pseudomona. Y finalmente, chicos, tenemos el erisipiloide. El erisipiloide realmente es otra infección bacteriana que lo asemeja muchísimo también entra como un diagnóstico diferencial de la erisipela, ¿no? También le llaman enfermedad de la piel diamantina, el erisipeloide de Rosenbach en la forma localizada, pseudoerisipela, entonces se los pongo porque en ocasiones pueden confundirlo, ¿no? La pseudoerisipela. Pero esta es ocasionada realmente por Erisipelotrix, el rucio pioteae, tiene un nombre raro, ¿no? Difícil. Asimismo, un bacilo gram positivo. Entonces, esto generalmente se va a producir por una lesión traumática. En realidad se suele ver en personas, por ejemplo, que pescadores o personas que están preparando carne, aves de corral, también el pescado. O sea, es realmente a partir de allí que penetra esta bacteria. También se ha observado en personas que tienen, ¿cómo se llama esto? No tienen los pececitos, la gente, los acuarios. Entonces no tienen los acuarios, ahí están limpiándolos, no se pusieron guantes adecuados. Entonces allí pueden realmente, por esa manera, puede penetrar este bacilo. Entonces, pues hay esta forma que por ahí penetra y se caracteriza porque hay una zona como una celulitis, realmente, ¿no? Que se ve un área eritematosa, hay dolor, asimismo, prurito, ¿no? Entonces, malestar general. Inclusive, en algunos casos puede haber formación de ampollas o vesículas que se puedan observar por el edema, es debido al edema, ¿no? Entonces, hay que tener presente siempre, recuerden, en la historia clínica, preguntar si estuvo. En primer lugar, vamos a ver lo que siempre va a ser en las manos, porque es el sitio generalmente donde pues están manipulando, pero tratándose de pescadores, entonces nosotros, gente que está trabajando en estos sitios, ¿cómo se llaman? Eh, sí, pues acuarios, pero de más grandes, o esto donde hacen criaderos, de las piscifactorías que se llaman, ¿no? Que en ocasiones pues pudiera no estar bien higiénicamente adecuada. Entonces, por allí penetra la bacteria y por eso pueden tener también manifestaciones en otras partes. Fiebre, artralgia, hay manifestaciones generales también si el paciente no es tratado en forma adecuada. Entonces, bueno, realmente el tratamiento, generalmente en este caso, pues hay que hacerlo con cefalosporinas y en algunas ocasiones con eritromicina, ya saben, igual, el tratamiento es de 500 miligramos, esto sí se ve en adultos, ¿no? O rara vez, pues si algún niño que esté jugando en un acuario, de estos que tiene la gente en sus casas, ¿no? Por eso el uso siempre se recomienda recomendar el uso de guantes cuando la persona va a preparar el pescado, inclusive la carne. Chicos, hasta aquí nos vamos a quedar porque realmente no me siento muy bien y simplemente quería terminar esto, ¿no? Quería avanzarles también la primera parte de las infecciones por virus, pero realmente no me da mucho, la garganta todavía me duele mucho y más que nada la tos que me molesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mire, chicos, el día lunes yo esta semana todo he estado en reposo hospitalario, pues, no he estado trabajando en el hospital, pero igual sí fui el lunes, que el lunes trabajé, atendí y no fue nadie. Después igual médico de personal me dio 2 días, regresé el miércoles, ahí me volvieron a valorar y me volvieron a dar el descanso. Pero el miércoles tampoco fue a nadie, a pesar que yo les había dicho que vayan. Les pido de favor que ya vuelvan a ir. Miren cómo es tan fácil ganarse la nota, tan solo por asistir a prácticas. Eso es muy importante. También hagan las tareas, por favor. Lamentablemente de un grupo X no presentaron 2 personas tareas cuando tenían de esa manera. Yo vi muchos trabajos que eran copia y pega del uno del otro, pésimos algunos. Sin embargo, a todos les puse el 10 en lo que es la formativa y esto de la práctica. Entonces, por favor, cumpla. Es tan sencillo ganar. Les puse una tarea que se cierra ahora en la noche.
lamentablemente eso ya no lo puedo valer para el primer parcial, pero sí para que se ganen y aseguren este segundo parcial, todo el mundo saque 10. Entonces, hay algunas personas que voy a mandar un listado que por favor, esos les voy a hacer tutorías especiales porque no pueden después tener problemas al fin del curso. Entonces, es un listado que mandaré a sus respectivos representantes para que estén allí. A eso los voy a tutorear ahí hasta que salgan de este atolladero. Ese es mi deber y eso es lo que, el deber de ustedes también. Yo sé que a lo mejor están dedicados a otras materias también, pero todas las materias requieren que ustedes también le den el tiempo que se debe dar, pues no tienen que hacerlo. Es su formación y encima que les digo lo que más van a ver entre los más por problemas que van a ver en su rural. Bueno, ahorita dicen que ya no quieren que hagan la rural, pero bueno, en todo caso, en su vida profesional, hasta que sean alguna especialidad que ustedes tengan que hacer, van a haber bastante problemas cutáneos. Chicos, ¿alguien quiere decir algo, por favor? Hola, ¿hay alguien ahí? No, doctora, todo muy claro. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias por estar aquí. Un abrazo. Chao. Gracias a usted, Gracias, doctora. doctora. Cuídese. Cuídese. Gracias. Doctora, muchas gracias. Que se mejore, doctora.